Buenas chicos, ¿cómo están? Eh, Bien, en la ocasión de este video voy a tratar de transmitirles, ¿sí?, cómo venimos trabajando, los conceptos fundamentales de este tema que tiene que ver con los medios de comunicación masiva y mecanismos de persuasión. Ustedes van a tener como material de lectura una ficha que, bueno, fue elaborada por mí para agilizar la lectura del mencionado tema. Bien, ¿qué es lo que se va a comenzar planteando en esta ficha? Primero, ante todo, esclarecer la cuestión de la sociabilidad del hombre, es decir, el punto de partida o desde donde nos planteamos para hablar de los medios de comunicación masivo es el hombre en tanto ser social, que siempre tiene la necesidad de comunicarse por los medios que sea, que siempre ha buscado y ha encontrado la forma de poder establecer un vínculo, en este caso una comunicación con el otro, ¿sí? La autora, Emilia Domínguez Coya, que es una licenciada en Comunicación Social de la Universidad de México, plantea que los medios de comunicación masivos son aquellos en los cuales el mensaje es emitido por un emisor y recibido por una gran cantidad de receptores, los cuales están dispersos alrededor de todo el mundo. ¿Sí? Por eso es que estos medios, en tanto el mensaje es emitido por un emisor y recibido por una gran cantidad de receptores que tienen que ver con la audiencia, ¿sí?, gozan, ¿sí?, valga la redundancia, de una gran audiencia. Podemos hablar de la televisión, de la radio, de los periódicos, de los medios hoy digitales de información, de comunicación. Estos medios, por lo tanto, ¿sí?, si decimos que tienen una gran audiencia, son de gran importancia, ya que en el mundo habitan millones de personas, ¿sí?, separadas por grandes distancias en diferentes países, continentes y distribuidos en diferentes actividades, lo cual va a dificultar que estos hombres en estas condiciones puedan establecer comunicaciones, por lo que estos medios son muy importantes, ¿sí?, en la actualidad para la comunicación entre los hombres y también permiten al sujeto formar parte del mundo en el que hoy vivimos, que aparece marcado por esta globalización, por la posibilidad de los hombres de poder comunicarse con los sujetos que se encuentren en cualquier otro punto del mundo. Bien, los medios de comunicación interfieren o están presentes en diferentes niveles de la vida de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes desde nuestra temprana edad en la vida de los hombres. ¿Y por qué decimos diferentes niveles en la vida de las personas? Porque los medios no cumplen solo con la función de brindar información de lo que ocurre en el contexto local, ¿sí?, en el contexto a nivel del contexto nacional o internacional, en relación a la política, a la economía, sino que los medios también pueden alentar o desalentar gustos, promueven modas, promueven valores, ideales, influyen en la manera en que los sujetos se relacionan consigo mismos y con los demás, por lo que es importante estudiar los mecanismos de los cuales se valen los medios para poder influir sobre las personas, y entre estos mecanismos señalamos la importancia de lo que es el mecanismo de la persuasión, ¿sí? Va a decir Myers, que es un psicólogo social estadounidense, que la persuasión, ¿sí?, es el proceso por el cual un mensaje tiene la capacidad de generar cambios en las creencias, actitudes y comportamientos de los sujetos, ¿sí? Dice que la persuasión en sí no es buena ni mala, sino que va a depender del contenido del mensaje que se está transmitiendo. Y esta persuasión, ¿sí?, de la que se valen, esta persuasión, ¿sí?, que llevan a cabo los medios de comunicación masiva, va a ser posible a través de dos rutas o vías, una vía central y una vía periférica. En la vía central, ¿sí?,
se plantea Meyers que en la vía central los sujetos están motivados, es decir, que están predispuestos a razonar sobre un tema centrándose en los argumentos sólidos que pueda tener este tema y para partir de ahí tomar una decisión o una postura respecto del mismo. Un procesamiento de información en este sentido puede producir cambios duraderos en las personas, mientras que en la ruta periférica el sujeto no se encuentra motivado, no va a razonar sobre los argumentos o aspectos fundamentales de un tema, sino sobre aspectos superficiales y acepta por ende sin razonar. Aquí un procesamiento de información solo puede producir cambios a corto plazo, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre, ¿sí?, a nivel de estas rutas centrales y periféricas? Y dice que muchas veces personas racionales, pensantes o inteligentes se forman opiniones a partir de la ruta periférica, que implicaría el no razonamiento o la no motivación para razonar, ¿sí? Y allí es que podemos observar el poder que tienen los mecanismos de persuasión, ¿sí? En tanto podrían llegar a inhibir la capacidad o posibilidad de razonamiento de los sujetos. Va a decir Meyers cuáles son los elementos de esta persuasión. Uno de los elementos es el comunicador, es decir, quien comunica el mensaje, y plantea que es importante entonces no solo el mensaje, sino quien comunica este mensaje para que sea persuasivo, es decir, que las características que presente el comunicador, ¿sí?, van a provocar o no, o van a predisponer o no a que el mensaje pueda ser persuasivo para el sujeto. Y existen ciertas características, ¿sí?, a partir de las cuales es posible lograr que este comunicador sea persuasivo. Es decir, no importa solo el mensaje, sino quien lo transmite. Allí es que se juega este mecanismo de la persuasión, en las características que presente el comunicador. Bien, en cuanto al mensaje, ¿sí?, se plantea que los mensajes racionales, ¿sí?, hay mayor posibilidad de que los mensajes racionales tengan efecto en las personas que tienen un mayor nivel de cultura o analíticas. Sin embargo, los mensajes más efectivos, ¿sí?, en cuanto a poder persuadir un sujeto, son aquellos que apuntan tanto a la emoción como a la razón, ¿sí? Y aquellos mensajes que evocan en los sujetos, los mensajes que evocan en los sujetos buenos sentimientos serían más efectivos, ¿sí?, que aquellos que evocan sentimientos negativos, ¿sí? Sin embargo, también hay mensajes que evocan sentimientos negativos y que tienen efecto en los sujetos, ¿sí? Bien, entonces repasemos. En cuanto al mensaje, decíamos que son más persuasivos los mensajes que apuntan tanto a la razón como la emoción, y los mensajes racionales, ¿sí?, van a ser más persuasivos en el caso de sujetos que tengan un modo de pensamiento más analítico o, dice Meyers, un mayor nivel de cultura. Otro elemento de la persuasión tiene que ver con cómo se comunica el mensaje, ¿sí? Dice que un orador, ¿sí?, para que el orador, quien comunica, sea persuasivo, debe ofrecer un mensaje a partir o en el contexto de atraer la atención. Dice que el mensaje debe ser convincente, debe ser comprensible, y que los mensajes, sin embargo, dice que los mensajes recibidos por los sujetos a través de la vía periférica suelen resultar también muy eficaces, es decir, que los mensajes que uno toma, el contenido de los mensajes que uno toma sin analizarlo lo suficiente, también resultan muy eficaces, ¿sí? En cuanto a cómo se comunica este mensaje, ¿sí?,
se plantea que los estudios de persuasión, los estudios que existen sobre la persuasión indican que la principal influencia en los sujetos no proviene en sí de los medios de comunicación, sino de la gente que rodea a estos sujetos, es decir, que el círculo de la información se produce de esta manera, de los generadores de opinión, ¿sí? De los líderes generadores de opinión, al grueso de la gente, ¿sí? De los medios, es decir, que el flujo de comunicación se va a producir de los medios de comunicación a los líderes de opinión y de estos líderes de opinión al resto de la gente, ¿sí? Otro elemento que aparece indicado en la ficha en cuanto a la persuasión tiene que ver con la audiencia, ¿sí? Plantea que las opiniones en relación a la política y a lo social tienden a cambiar conforme a la edad, y en relación a esto se plantean dos teorías, ¿sí? Ustedes van a leer que hay una teoría que es la del ciclo vital y una teoría generacional, ¿sí? Y se plantea en cuanto a la teoría generacional, ¿sí? Que se establece una brecha entre la opinión de las generaciones anteriores respecto de la nueva generación, y en cuanto a la explicación del ciclo vital, dice que las opiniones en relación a la política y a lo social tienden a ser más difíciles de cambiar conforme la persona envejece. Bien, en cuanto a la audiencia, también se plantea que la mente de los sujetos no es una esponja, dice Meyers, que absorbe todo lo que se le vierte encima. Es decir, que si aquello que se nos comunica evoca en nosotros buenos sentimientos o tiene que ver con los propios argumentos, esto nos va a convencer, ¿sí? Va a ser posible la persuasión, pero si por el contrario no tiene que ver con los propios argumentos de los sujetos, va a ser difícil que este mensaje pueda ser persuasivo, ¿sí? Va a existir, en cuanto también a la audiencia, hay mayor posibilidad de persuasión cuando el mensaje es simple, ¿sí? Suficiente para inhibir los argumentos opuestos, ¿sí? Y se plantea también la importancia de tener en cuenta de que lo difícil, ¿sí? La barrera que existe siempre en relación a poder persuadir a una persona tiene que ver con aquellas ideas, ¿sí? O aquellos argumentos, aquellas ideas que van a determinar nuestras actitudes. En sí, lo más difícil o lo que hace obstáculo al momento de persuadir a alguien tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Es decir, que lo emocional atraviesa nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores, y por ende va a ser difícil la persuasión si es que existen en el mensaje argumentos que vayan en contra de estas cuestiones que aparecen atravesadas por lo emocional. En el último punto de la ficha aparece nombrado como reality show. Básicamente la idea de este apartado es poder dar cuenta de cómo los medios masivos de comunicación ofrecen respuestas generales, globales, o ilusionan a los sujetos con ciertos objetos que aparecen o que aparecerían como la solución a todos sus problemas, cuando en realidad sabemos que esto no es cierto, que la solución a los problemas de cada una de las personas implica una revisión y un contacto con el deseo de cada uno. Bien, chicos, espero que les sirva, ¿sí? Estas aclaraciones sobre el texto, y bueno, nos seguimos encontrando en clases. Saludos a todos.